obtener la derivada direccional, la derivada, puede decirse la derivada direccional, a veces que nada más dicen, calcule la derivada direccional de la función f de x, y. En este caso tenemos una función de dos variables, dada como 2x cuadrada por y cúbica más 6x por y. En el punto 1,1. En la dirección, aquí está, en la dirección de un vector unitario, en la dirección de un vector unitario cuyo ángulo con el eje X positivo es pi sextos. Obtener la derivada direccional de la función esta que está aquí, en este punto, en la dirección de un vector unitario cuyo ángulo con el eje X positivo es pi sextos. Como podrá observarse en este problema, no me están dando de manera explícita el vector U. Me dicen que ese vector U, ¿verdad?, forma un ángulo de pi sextos con el eje positivo de las X. Entonces yo debo de ser capaz de construir ese vector U, es decir, construir sus componentes, hacerlo unitario y meterlo aquí en la fórmula. Eso es todo. Entonces, pues, ¿cómo está este problema? Se tiene aquí la función, ¿verdad? Es nuestra función escalar, 2x cuadrada y cúbica, más 6xy. Entonces, esa función, pues, está aquí en el espacio, ¿no? Es una función aquí en el espacio. Esa es la función z igual a f de x, y. ¿Y qué tenemos? ¿En qué nos dicen que derivemos esta función en la dirección de un vector que forma con el eje positivo de las X un ángulo de pi sextos? Entonces, ese vector está formando un ángulo de pi sextos con el eje positivo de las X. Pi sextos son 30 grados, ¿no? Entonces, pues 30 grados con este eje. Vamos a pensar que es así. Aquí hay pi sextos. Pi sextos son 30 grados, ¿no? Entonces, este es el vector U. Este es el U. Entonces, en esa dirección debemos obtener la derivada. Pues entonces eso significa que yo puedo construir un plano sobre ese vector. Nada más para... ¿verdad? De tal manera que corta la superficie. Se corta la superficie. Ese plano corta la superficie. Y entonces aquí queda dibujada una curva. En esa superficie queda dibujada una curva. Y con este cálculo que me están pidiendo, pues es simplemente que me están pidiendo calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva. La pendiente de esta recta tangente.
su pendiente. Entonces, pues, tenemos que calcular el gradiente de la función. Tenemos que calcular el gradiente de la función. Tenemos que calcular el gradiente de la función. ¿Qué tenemos? Pues que el gradiente de f, como la función es esta, pues está dada por quién. Derivo esta función con respecto a x. Me va a quedar 4xy cúbica (4xy cúbica) más 6y. ¿Cómo? O sea, cuando yo derivo con respecto de x, me va a quedar 4xy cúbica más 6y. Y luego la derivo con respecto de y. Entonces me va a quedar 6x cuadrada y cuadrada más 6x. Ahí tengo el gradiente en cualquier punto de la superficie. Esta función o este vector me está dando el vector gradiente en cualquier punto de la superficie. Pero me piden en qué punto, en el 1,1. Entonces, en el 1,1, pues es un punto que debe estar aquí. Este es 1,1, cuando yo sustituya aquí el 1, por ejemplo, encuentro el z, ¿no? 1,1, aquí me quedaría 2 más 6, 8. Entonces, este punto que está sobre la superficie es 1,8. Y 1,1 está sobre el plano XY. Entonces, vamos a evaluar el gradiente en ese punto. ¿Qué obtengo como vector? 1,1 me va a quedar 4 por 1, 4, más 6, 10. 6 por 1, 6. Coma, y aquí me va a quedar 6 más 6 son 12. Este es el vector gradiente. Ese vector gradiente es 10i más 12j. Entonces ya tengo el gradiente y ahora necesito el vector u, unitario. Perfecto. Entonces, si yo quiero que este vector u sea unitario, pues simplemente calculo sus componentes. ¿Qué componentes son las que tiene este vector u? Ese vector u, si es de magnitud 1, pues simplemente quedaría, ¿qué cosa? Como está formando 30 grados con el eje positivo de las x, entonces, ¿qué componentes tendría ese vector u? Si aquí Coseno está de 30 grados y seno de 30 grados. Está el vector u, aquí serían 30 grados. Entonces, este punto tiene de componentes coseno de 30, va a ser coseno de pi sextos, ¿verdad? Coma, seno de pi sextos, ¿no? Profe, ahí ya como que se corta. Aquí ya no se ve. Ajá, ahí eso último ya como que no se ve muy bien. Lo pintaré acá. Entonces, el vector u, tiene de componentes coseno de pi sextos, coma, seno de pi sextos. Y así como lo estamos construyendo, ya es unitario. Porque estoy considerando 1, su magnitud. Entonces ahí está prácticamente el vector unitario. Coseno de pi sextos, ¿cuánto es? El coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. No me acuerdo, siempre se me olvida. Aquí tengo 30 grados. Aquí hay 60, entonces aquí hay 30. Este es 1, 1, 1 medio, 1 medio.
el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 entre 1. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces esto va a tener raíz de 3 sobre 2, coma, y el seno de 30, pues es un medio, ¿no? Ahí está el vector U unitario. Y listo. Ya tengo mi gradiente evaluado en ese punto y mi vector unitario. Entonces, procedemos a calcular ya con esta formulita esa derivada direccional. Entonces, por lo tanto, la derivada de f en la dirección de u sería igual a el vector 10,12 punto el vector raíz de 3 sobre 2,1 medio. La derivada de f, entonces, sería 5, que es 10 por 3 sobre raíz de 2, me da 5 raíz de 3, más 6, ¿verdad? 12 por 1, 12 entre 2, a 6. Aquí está la derivada direccional. Como podrá observarse, esa derivada direccional me dio como resultado un numerito. En este punto es un numerito. ¿Qué me está representando este numerito 5 raíz de 3 más 6? La pendiente de esta recta tangente azul a esta curva que quedó dibujada en este plano de corte, en la superficie. Eso me está representando, es una pendiente. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, esta es la forma en la que se calcula una derivada direccional, repito. Como se podrá observar, es la aplicación de el gradiente, ¿verdad? El gradiente. Nada más como último comentario, también la derivada direccional, ¿verdad? Se puede expresar así. Una derivada direccional en la dirección de U se puede escribir como la derivada de f con respecto a s. Esto también lo que significa, ¿verdad? ¿Verdad? Lo voy a poner aquí, y significa el cambio que experimenta la función por unidad de longitud. ¿Qué tanto va cambiando la función, pero por unidad de longitud? Generalmente medimos el cambio de la función por unidad de tiempo. A eso le vamos llamando velocidad. Pero en este caso, también la derivada direccional la podemos interpretar físicamente, geométricamente, como la pendiente de una recta tangente. Es esto. Pero también podemos entenderla como la rapidez que va teniendo la función por unidad de longitud. Esto, por ejemplo, me podría decir que la derivada me está diciendo que la función está cambiando en 5 por raíz de 3 más 6 metros por cada metro. Si, por ejemplo, la función me representara temperatura, entonces esto me querría decir que la temperatura está cambiando a una razón de 5 raíz de 3 más 6 grados centígrados por metro, o por centímetro, o por milímetro, por unidad de longitud. Eso es lo que significaría. Y significa el cambio, que experimenta la función, ¿verdad?
por unidad de longitud. Por unidad de longitud. Así, por ejemplo, voy a pintar, ¿no? Así, por ejemplo, el número que acabamos de obtener aquí, 5 raíz de 3 más 6, podría representar voy a borrar aquí. Uh, 5 por raíz de 3 más 6 grados centígrados por metro. Si F de X, Y fuese la temperatura. Fuese la temperatura. Ok, entonces. A ver, entonces, ¿está más o menos claro? ¿Esto? ¿Jóvenes? Sí. Bien, entonces veamos, por último, algo relacionado con lo que la vez pasada me preguntaron, ¿no? Vamos a llamarle el valor máximo de la derivada direccional. 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 Bueno, sabemos lo siguiente, ¿no? Si, voy a poner, sea la función f de x, y, f igual a f de x, y, o f igual a una función que depende de x, y, z, donde sabemos que entonces la derivada de f en la dirección de u, que repito también puedo escribir así, es igual a ¿quién? Al gradiente de f punto u, un vector unitario. Bueno, entonces, mira, vamos a desarrollar este producto punto, como lo sabemos hacer. El producto punto de dos vectores es igual a la magnitud del vector gradiente por la magnitud del vector unitario por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Es lo que ya sabemos cómo se calcula el gradiente, entonces, digo, un producto punto. Entonces, el gradiente de f punto u
así, sería igual a la norma del gradiente por la norma del vector u por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el vector gradiente y el vector u. Pero u es unitario, entonces la magnitud de este vector es 1. Entonces, esto simplemente quedaría como la norma del gradiente por el coseno del ángulo que forma. Ahora bien, mira. Ahora bien, si nosotros consideramos el hecho de que el coseno de teta es una función que varía entre -1 y 1, ¿sí? El coseno de teta es una función que varía entre -1 y 1, ¿verdad? Porque la función coseno hace así. Entonces, esto es 1 y aquí -1. Entonces, la función coseno varía entre -1 y 1. Entonces, fíjate, si en esta desigualdad multiplicamos el coseno de teta por la norma del gradiente, o sea, si al coseno de teta le multiplico por esta norma del gradiente, en esta desigualdad, entonces, ¿qué le pasaría a esta desigualdad? Se lo voy a pintar aquí abajo. Aquí a este coseno de teta, esta desigualdad, la voy a multiplicar por la norma del gradiente. Entonces, me va a quedar, si multipliqué el coseno por la norma, entonces este 1 también lo tengo que multiplicar por la norma del gradiente. Y de este lado también. Pues me quedaría menos la norma del gradiente. ¿Sí? Pero ¿quién es la norma del gradiente por el coseno? ¿Quién es la norma del gradiente por el coseno? Es la derivada direccional. Ajá. Esto, es decir, ¿verdad? Esto significa ¿qué cosa? Norma del gradiente por el coseno, mira, norma del gradiente por el coseno es la derivada direccional, ¿cierto? Esto que está aquí es la derivada direccional de f en la dirección de u. Entonces, ¿eso qué significa? Que la derivada direccional de una función está entre qué y qué valor, entre menos la norma del gradiente y la norma del gradiente positiva. O en otras palabras, el valor más alto que puede alcanzar la derivada direccional de una función está dada por la norma del gradiente. Y el valor más pequeño que puede alcanzar esa derivada direccional está dada por menos la norma del gradiente. Eso es lo que nos está diciendo ese resultado. ¿Sí? El valor máximo de la derivada direccional, lo voy a poner, el valor máximo de la derivada direccional el valor máximo de la derivada direccional es la norma del gradiente. Y ocurre cuando el vector u tiene la misma dirección que el gradiente. Tiene la misma
dirección que el gradiente. Asimismo, asimismo, ¿verdad? Asimismo, el valor mínimo de la derivada adicional, el valor mínimo de la derivada direccional ocurre cuando, o es, más bien dicho, menos la norma del gradiente. Y ocurre cuando ocurre cuando el vector U y el gradiente tienen direcciones opuestas. O sea, es decir, cuando el coseno de teta vale -1. Esto lo que en realidad significa es lo siguiente. El gradiente, en otras palabras, lo voy a poner así. En otras palabras. Voy a traer otro plumoncito a ver si puedo. El gradiente apunta en la dirección del aumento más rápido de F. Del aumento más rápido de la función F. ¿Sí? O sea, que el vector gradiente
insisto, así lo voy a poner, insistiendo, el vector gradiente nabla F apunta en la dirección en la cual F crece con más rapidez. F crece con más rapidez. Mientras que menos el gradiente de F, apunta en la dirección en que decrece F más rápidamente. Decrece F más rápidamente. Esto pues tiene que ver con lo que el día de ayer, o antier, me preguntaban, ¿no? Si por ejemplo, voy a poner un problema, un ejemplo. Profe, perdón, nada más para tenerlo bien en claro, el gradiente vendría siendo un campo vectorial, ¿verdad? Claro, Porque va de R en Rn. pues es un vector, Sí, es una función vectorial. El gradiente es una función vectorial. Es un campo vectorial, efectivamente. Cuando hacemos actuar el operador nabla sobre un campo escalar, lo que obtengo es un campo vectorial llamado gradiente. ok. Sí, es que me estaba confundiendo un poco con eso. Gracias. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ejemplo. La temperatura en una habitación, la temperatura en una habitación es aproximada por la siguiente función. ¿Sí? Una función temperatura. T de X, Y, Z, o sea, una función que depende de varias variables. La función temperatura de una habitación. La de usted, que tiene ahí a un lado de su escritorio, la mía, que está aquí. Una temperatura en cada punto del salón. Está aproximada por esta función. X por Y por Z, por 1 menos X, por 2 menos Y, por 3 menos Z, por ejemplo. Ajá. Donde la X, por ejemplo, está dada entre 0 y 1, la Y entre 0 y 2, o sea, son las dimensiones del cuarto de la habitación, y la Z entre 0 y 3. ¿Sí? Dice, si una bacteria se localiza o está localizada en el punto de coordenadas 1 medio, 1, 1. ¿Sí? La pregunta es,
¿En qué dirección debe volar? ¿En qué dirección debe volar para enfriarse? Para enfriarse lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente posible. ¿En qué dirección debe volar para enfriarse lo más rápidamente posible? ¿En qué dirección debe volar? Está aquí la temperatura en cada punto de la habitación, ¿no? Aquí donde estoy yo, aquí hay un valor de temperatura. Más arriba, cercano al foco, hay otro valor de temperatura. Casi en el suelo hay otro valor de temperatura, etc. Y la bacteria está localizada en el punto 1,1,1. O sea, algo así como, aquí está la habitación. ¿No? Por aquí está su lámpara, aquí está su mesa. A lo mejor usted está por ahí sentado, escuchando la clase. Y aquí está la bacteria. Porque la distancia que hay de aquí para acá es 1. X está entre 0 y 1. Entonces aquí es 1. La Y entre 0 y 2 y la Z entre 0 y 3. Entonces la bacteria está localizada en un medio 1, 1. Un medio para X, 1 para Y y 1 para Z. Entonces la bacteria está en este punto. Un medio, 1, 1. Ahí está localizada la bacteria. Entonces, la pregunta es, dado que conoces la función que modela la temperatura en cada punto de esta habitación, conoces la función que la modela, está dada de esta manera. Por ejemplo, yo podría calcular qué temperatura tiene este punto donde está localizada la bacteria. ¿Qué temperatura hay ahí? Pues no basta con que yo ponga aquí en la función un medio, 1, 1, y veo cuánto vale la temperatura que hay ahí. Puedo calcular la temperatura en este otro punto, en este otro punto, en cualquier punto de la habitación con esta función. Entonces, la bacteria parada aquí dice o experimenta cierto nivel de temperatura. A lo mejor está ahí paradita la bacteria y dice, ¿para dónde tendré que volar para que no me achicharre? ¿Para dónde tendré que volar para que no me achicharre? Si la bacteria supiera matemáticas, pues lo único que va a tener que calcular es el gradiente de temperatura, la temperatura de esa habitación, calcula el gradiente, la evalúa en este punto y la dirección en la que apunte ese vector será la dirección en la que la temperatura crece con mayor rapidez. Entonces, a lo mejor, al momento de calcular el gradiente y evaluar el gradiente en este punto, la bacteria se da cuenta que el vector apunta en esta dirección. Ese es el vector gradiente. Entonces, ¿qué dice la bacteria? Si me voy en esa dirección, me voy a achicharrar, porque en esa dirección la temperatura crecerá con mayor rapidez. Por lo tanto, invierto el sentido del vector, de este vector, lo pongo para acá, aquí le pongo menos el gradiente de temperatura, este va a ser el gradiente de T, y el vector en sentido contrario es menos el gradiente de T, por lo tanto la bacteria decide, después de hacer sus cálculos, de volar en la dirección contraria a la del gradiente. Y eso es todo. Entonces, la bacteria comienza a hacer sus cálculos. Calcula
el gradiente de temperatura. A ver, calcule por favor el gradiente de temperatura. ¿Cuál es la función gradiente? Entonces, calculando el gradiente de temperatura, ¿qué tenemos? Que el gradiente de T, lo pinto así, el gradiente de T, ¿qué vector es? ¿Me lo quieren dar? Si calculamos el gradiente de temperatura, ¿a qué sería igual? Tengo que calcular la derivada parcial de esta función con respecto a x, coma. Luego, la derivada parcial de esta misma función con respecto a y, coma. Y la derivada parcial con respecto a z de esta función. Haciendo esos cálculos, ¿verdad? Que ya sabes hacer, es calcular las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, encuentras, o la bacteria encuentra que el vector gradiente estará dado por el vector y por z, que multiplica a 2 menos y por 3 menos z por 1 menos 2x por y más, lo voy a pintar aquí abajo, más x por z, que multiplica a 1 menos x por 3 menos z por 2 menos 2y. Y eso multiplicado por j. Más la componente en z, que sería x por y por 1 menos x por 2 menos y por 3 menos 2z por k. Ahí está el vector gradiente. Yo estoy utilizando las componentes i, j, k. Entonces, no pongo el bracket, ¿verdad? Simplemente estoy utilizando los vectores i, j, k. Ok, ahí está el vector gradiente. Este vector gradiente, pues es el gradiente de temperatura en cualquier punto. Si está aquí, con esta función puedo calcular, al estar en este punto, cuál es el gradiente en este punto, en este punto, en este punto. ¿En dónde lo quiero? Pues a donde está parada la bacteria, ¿verdad? La bacteria sabe que está parada en un medio 1, 1. Entonces va a evaluar el gradiente en 1 o en un medio 1, 1. Entonces, evaluando ese vector gradiente, evaluando el vector gradiente, evaluando gradiente de t en el punto 1 medio, 1, 1, ¿qué me dará? El gradiente de t evaluado en 1 medio, 1, 1. ¿Qué dará? Pues a donde vea x le pongo un medio, y1 y z1. ¿Qué quedaría? Observamos rápidamente. Cuando x vale un medio, aquí hay una x. Cuando x vale un medio, 2 por un medio va a ser 1. Y 1 menos 1, 0. Por cualquier cantidad, 0. Entonces, la componente en 0 del vector gradiente, la componente en x del vector gradiente vale 0. Cuando evaluamos ahora la componente en j, es en 1 medio, 1, 1. ¿Qué me quedaría? Aquí me va a quedar 0. 2 por 1, porque ya vale 1. 2 por 1, 2. Menos 2, 0. ¡Pum! La componente en j vale 0. ¿Cómo? Profe, ¿por qué en esa parte le puso 2 menos 2y y en los otros nada más 2 menos y? Aquí 2 menos 2y. Ajá, y en los otros 2 menos y. Porque al calcular el gradiente de la función me da esto.
Ah, ok, ok. Que cuando calculo el gradiente me da esto. Háganlo, por favor. Yo no lo estoy haciendo ya aquí todo. Estoy calculando el gradiente suponiendo que pues ya usted sabe derivar. Si todavía no sabe derivar, entonces sí está pelón esto. Va a tener que repetir el curso. Profe, yo tengo una duda. Respecto a cómo se calculó la derivada, bueno, yo sé que es algo que puede ser básico, pero ahí me confundí un poco. Se están multiplicando en la función la x y z por el resto de los términos, ¿no? Claro, Entonces, al aplicar la derivada, usted aplicó derivada parcial término por término. Entonces, ¿no se tendría que aplicar de una regla de multiplicación? claro, si es necesario. O sea, la ¿Y función si se aplicó? Es temperatura, que la verdad no alcancé a copiar. la función temperatura es x y z por 1 menos x, por 2 menos y, por 3 menos z. Así. Cuando yo encuentro la derivada parcial de esta función con respecto a x, porque el gradiente de temperatura va a estar dada como la parcial de t con respecto de x, parcial de t con respecto de y, parcial de t con respecto de z. Entonces, cuando yo derivo esta función con respecto de x, 2 menos y es constante, 3 menos z es constante, y y z son constantes. Entonces, ¿qué me va a quedar? La yz es constante. 2 menos y es constante y 3 menos z es constante. Y solamente me va a quedar x por 1 menos x. Cuando yo derivo x por 1 menos x, al derivar x por 1 menos x es derivar x menos x cuadrada con respecto a x. Y me queda 1 menos 2x. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 menos 2x. Por esa razón, es que la derivada parcial con respecto de x me está quedando como yz por 2 menos y, por 3 menos z, por 1 menos 2x. Ah, ok, sí, perdón, es que me estaba confundiendo porque me acabo de dar cuenta que no la había copiado bien, pero gracias. Ya, Estoy derivando. sí, 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 de eso está claro, gracias. Solamente fue error mío. Y así hago para cada una de las demás. Cuando voy a derivar con respecto a y, pues ahora 1 menos x es constante, 3 menos z es constante, y 2 menos y es la función variable. Y x por z va a ser constante. Entonces me va a quedar parcial de t con respecto de y, va a ser igual a ¿quién? A x por z, que es una constante, 1 menos x, que es una constante, y 3 menos z, que es una constante. Y aquí me va a quedar 2y menos y cuadrada. Y cuando derivo con respecto a y, me queda 2 menos 2y. Por eso me queda 2 menos 2y. Y por eso lo estoy poniendo así. Es que espero que para el joven que preguntó por qué 2 menos 2y, pues estoy derivando. ¿Está claro? Sí. Entonces, una vez obtenido este vector gradiente, al evaluar en el punto 1 medio, 1, 1, me da 0 en x, 0 en y, ¿y cuánto me daría en z? ¿Verdad? ¿Cuánto me daría en z? Aquí me quedaría, por nada más me está quedando esta componente, entonces x vale 1 medio, ¿no? Y vale 1. Aquí me quedaría 1 menos 1 medio, porque x vale 1 medio, 1 menos 1 medio me quedaría 1 medio. Por 2 menos 1, 1. Por 3 menos 2, 1. Entonces, ¿cuánto me da? 1 medio por 1 por 1 medio por 1 por 1 me da 1/4. O sea, aquí me da 1/4. Es decir, el vector gradiente, la bacteria al estar parada aquí, el vector gradiente, ¿hacia dónde apunta? 1/4 de K. 0, 0, 1/4 es el vector 1/4 de K. Entonces, apunta hacia arriba.
vector gradiente en este punto está apuntando hacia acá. Este es el gradiente de temperatura en ese punto. Entonces la bacteria, al estar parada aquí, ¿qué va a hacer? Dice, en esa dirección, la temperatura crece con mayor rapidez. O sea, por lo tanto, la temperatura de la habitación, en el punto 1,1,1 aumenta con mayor rapidez en la dirección del vector 1/4 de K, o sea, hacia arriba, porque 1/4 de K es justamente un vector paralelo al eje Z. Entonces, está ahí parada la bacteria y dice, no, si me voy para allá, me voy a achicharrar. Por lo tanto, ¿verdad? La temperatura de la habitación en este punto aumenta con mayor rapidez en esta dirección. Por lo tanto, la bacteria deberá volar, si no quiere achicharrarse, deberá volar en la dirección menos 1/4 de K, que es la temperatura en la cual decrece con mayor rapidez, en la dirección esta, que es la temperatura, o que es la dirección, deberá volar en la dirección de menos 1/4 de K, que es, bueno, aquí debo ponerlo así. Por lo tanto, la bacteria deberá volar en la dirección menos 1/4 de K, que es la dirección en la cual T, temperatura, decrece con mayor rapidez. Es decir, la bacteria, al ir volando hacia acá, hacia abajo, este es menos 1/4 de K. Conforme vaya volando hacia abajo en esta dirección, la bacteria se va refrescando. Porque en esa dirección la temperatura va decreciendo con mayor rapidez. Inclusive, mira, se ve, porque ¿cuánto valdría la temperatura en el suelo de la función que tenemos? La función que tenemos de temperatura es X por Y por Z por 1 menos X por 2 menos Y por 3 menos Z. Fíjate, mira. Si tú te das cuenta de esta función, cuando X, Y y Z valen 0, que son los valores del piso, X, Y y Z igual a 0, pues en todos los puntos que están en el origen aquí, en esa dirección, la temperatura en el origen valdría 0. Entonces, quiere decir que la temperatura en esa dirección va cada vez disminuyendo. Y por lo tanto, la bacteria tendrá que volar en esa dirección para responder la pregunta, ¿no? ¿En qué dirección deberá volar la bacteria? Para enfriarse lo más rápidamente posible. ¿Está claro? Profesor, ¿Sí? y por ejemplo, yo leía en un libro que una manera de, bueno, por decirlo así, relacionar esto de los intervalos de máximo crecimiento, bueno, lo que estaba comentando ahorita de cómo crecía más la función,
que el gradiente nos indicaba eso. Por Ujú. ejemplo, para relacionarlo con lo que sabíamos que el vector gradiente era ortogonal. Sí, Entonces ponía el ejemplo de una montaña y decía que, por ejemplo, si una función nos modelara la altura de una montaña, tendríamos que caminar de manera perpendicular para llegar más rápido a la cima. Entonces sería como una manera de relacionar esto con lo de la ortogonalidad. claro. O sea, por supuesto que el vector gradiente siempre es un vector que resulta ser perpendicular a la superficie, ¿verdad? En este caso, la temperatura, si yo la veo como una superficie de nivel, pues yo ya sé perfectamente que el vector gradiente va a ser un vector perpendicular al plano tangente a esa superficie. Pero eso es el vector, digamos, como la interpretación geométrica que tiene, como un vector tangente a un plano, digo, perpendicular a un plano tangente. Pero por eso estamos diciendo que cuando sucede el valor máximo de esa derivada direccional, cuando la interpretamos ya como un vector físico, no geométrico, sino físico, pues es precisamente cuando tratamos de averiguar la información que nos da el vector, ¿verdad? O sea, a ver si queda claro. Yo pude haber calculado el vector gradiente aquí, y lo que sí sé es que ese vector gradiente pues va a ser perpendicular a un plano tangente a la superficie, pero no quiere decir que en esa dirección del vector gradiente perpendicular al plano sea la dirección en la cual crece con mayor rapidez la temperatura. No, tengo que calcular, ¿verdad? O tengo que ver en qué dirección, en este caso como que coincidió. Un vector de 1/4 de K, pues está en la dirección vertical y a lo mejor están pensando que la superficie temperatura está por aquí está el punto, y por eso el vector está así, pero en realidad a lo mejor el vector gradiente, que resulta ser perpendicular al plano tangente, que estaría aquí el plano tangente, a lo mejor ese vector gradiente está así, pero en la dirección en la cual la temperatura está creciendo con mayor rapidez es esta, no esta. No sé si se entiende. Sí, 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 me faltaba eso, que en este caso coincidió, sí. En este caso coincidió. O sea, coincidió si suponemos, de manera hipotética, que si hiciéramos la gráfica de esta función, mira, imagínate intentar hacer la gráfica de esa función, pues solamente para una superficie de nivel, ¿no? Esta función, porque esta es una función que queda su gráfica en el espacio R4. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar una constante y tratar de graficar eso, y lo que vería es una superficie en el espacio. Pero claramente observaríamos que tal vez el vector gradiente no es un vector que está haciendo así, sino tal vez está haciendo para acá, en este punto, pero en realidad el vector que me indica en qué dirección la temperatura crece con mayor rapidez es este, por la teoría que estamos planteando. Ajá. Y bueno, pues con esto doy por terminada esta parte de lo que hemos llamado cálculo vectorial. Ajá. Cálculo Profe, vectorial. bueno, le podría hacer una última pregunta. Entonces, ¿Sí? si nos basamos por ejemplo, en un cuarto, igual como en este caso, se podría decir que las temperaturas más bajas se encuentran en los puntos extremos del cuarto, así como en las esquinas. Por ejemplo, eso va a depender de precisamente la forma que tenga la función, es decir, el modelo matemático de la función. En este caso, el modelo matemático fue pero no necesariamente, si a lo mejor el modelo matemático de la función cambia, pues a lo mejor al contrario, a lo mejor en las esquinas es donde la temperatura podría estar más elevada. Eso va a depender de la forma que tiene la función. En este caso, ¿por qué se concluyó
que la temperatura más baja y por lo tanto era la temperatura en la cual la bacteria tendría que seguirla, fue en el suelo, pues porque el gradiente así me lo indicó, pero porque la función a la cual le calculé el gradiente fue esta. Pero si yo la cambio, si yo cambio la función, a lo mejor en lugar de ser esta, pongo esta, que tal vez la temperatura estuviera dada como 1 más x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por e a la menos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Si la función temperatura ahora fuese esa, pues quién sabe qué nos diría la temperatura o qué nos diría, ¿verdad? El vector gradiente, cuando le calculemos el gradiente a esta función y la evaluásemos en este punto, ¿cómo se comporta? Seguramente no va a apuntar en esta dirección. Y a lo mejor ahí yo no podría decir, ¿verdad?, que en las esquinas es donde la temperatura está más baja. Puede ser al revés. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. O sea, depende de la forma funcional que tenga el campo escalar. En este caso, la temperatura es un campo escalar. Una función que está dependiendo de 3 variables. Ajá. Ah, ok. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, pues repito, con esto se concluye esta unidad llamada cálculo vectorial y pues vamos a iniciar la parte del curso de cálculo integral vectorial con el primer tema que es integrales de línea. Ajá. Integrales de línea. Voy a borrar. Y pues entonces hasta este punto es en el que pues se ve uno ya precisado a tener que pues hacer una evaluación, ¿sí? Porque pues ahora con mucho más razón tenemos que hacer evaluaciones. Si estuviéramos en clases presenciales, en matemáticas es difícil no hacer un examen, pues un examen escrito, ¿no? Pero podría suceder que si estuviera uno en clase presencial, pues a lo mejor al ver cuando uno pasa al estudiante al pizarrón y resuelve los problemas, pues a lo mejor ahí se da uno cuenta, ¿no? Pues este chavo sí sabe, ¿no? Ya no necesita hacer el examen, pues ya no presenta. Pero aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sé que el joven del circulito que está aquí, Juárez Laureano, Ojeda Navarro, ni siquiera sé si de verdad está ahí presente? A lo mejor no está ahí su circulito, pero a lo mejor ni está. O sea, tenemos que hacer un examen para ver si esto está quedando claro, y aunque obviamente un examen no refleja lo que tal vez un estudiante sabe, pero pues en estos casos, ¿cómo vamos a evaluar? De modo que nada más por haberlo visto ahí en el circulito le pongo 10. No se puede. Entonces, tenemos que hacer un examen y pues yo estaba pensando que tendría que ser digamos, próximo viernes quizás, ¿no? A más tardar. Próximo viernes a más tardar. En la inteligencia de que mientras tanto yo sigo dando mis clases ya con esta parte que viene que es cálculo integral vectorial. Entonces, el segundo examen que voy a aplicar va a ser este próximo viernes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Bien. Entonces, Disculpe, profe, ¿y cuál sería el último día que tendríamos clase con usted? pues no sé, para mí, yo necesito clases. Por cierto, sí, se va a poder dar clases los lunes y jueves. Este lunes, Ah, por sí, ejemplo, ya nos pusimos de acuerdo. a las 10:30 de la mañana se puede. Por Para mí la hora mandar está la bien. liga. Yo mandaría una liga por Meet al correo de ustedes. A través del Classroom les llega la liga y
Y se conectan como siempre. Pero tendría que ser, digamos, a las 10:30 de la mañana. ¿Es posible? Y también, profe, sería 90 minutos, igual que una clase normal. Sí. Sí, igual que una clase normal. Si hasta necesito más tiempo. Entonces, pues si me dicen ustedes que sí, pues yo mando la liga, jóvenes. Y si no, la verdad, pues hasta donde yo llegue, ¿no? Esto sí que... Yo la única vez que he faltado ha sido una sola vez, porque tuve un problema que atender, pero ha sido la única vez que yo tuve que faltar a mis clases. Yo nunca falto a mis clases, jamás. Y siempre mis clases son de 1:30 completas. Y siempre termino mi programa al 100%. Pero ahora, pues no sé por qué, desde que se da esta cochinada de la pandemia y tengo que estar dando clases así, a circulitos, se me va el tiempo. Y más en este curso de análisis vectorial. A los jóvenes les cuesta mucho trabajo este curso. Entonces, siempre me atraso. Por esa razón es que, pues solicito ese favor, ¿no? Estaba yo pensando que a los alumnos que quisieran entrar o que entraran, paso lista, no, ni paso lista, o sea, voy a perder tiempo pasando lista, ¿no? No, simplemente a los que entren a la clase virtual, pues a lo mejor les doy un punto en el examen, en el tercer examen, ¿no? Para motivar. Hasta eso, fíjate, hasta eso. Casi te estoy pidiendo así de, entra, ¿no? Pero, no, el que quiera entrar, que entre, y el que no, o sea, y si quieren, ¿no? Ustedes, les dé la clase. Eso es porque yo quiero terminar, porque ya faltan unos pocos días para que termine el semestre. Pero si no se puede, pues repito, hasta donde llegue. Entonces, ¿sí está bien este lunes? ¿A las 10:30 mando la liga o no? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Bueno, pues entonces comenzamos con la unidad número 3. ¿Sí? Cálculo integral vectorial. Cálculo integral vectorial. Cálculo integral vectorial. Y el primer tema que aquí nos marca nuestro programa, que pues espero ustedes tengan ahí en la mano, en su cuaderno, porque les dije que en las primeras hojas de sus notas lo tengan. El primer tema dice integral de línea. Integral de línea. Lo dice la integral de línea sobre un campo vectorial. La integral de línea sobre un campo vectorial. La integral de línea sobre un campo vectorial. Bueno, pues mira, ahora nos vemos precisados a tener que plantear la evaluación de las siguientes o del siguiente tipo de integrales. Una integral que se escribe de esta manera, es el símbolo de la integral. Abajo de la integral vamos a colocarle una letra que puede ser una C garigoleada como esta, o puede ser así, o puede ser así. Yo generalmente utilizo esta letra. Cuando hago los exámenes, utilizo la C de trayectoria. La integral de línea, esta C me está indicando
que voy a tener que evaluar la integral a lo largo de una curva. Y la integral se hace sobre un campo vectorial f de x, y diferencial, bueno, lo voy a escribir así. F punto diferencial de R, ¿verdad? O integrales de la forma F punto, aquí si estoy en R2, en el espacio R2 dimensional, una integral de esta naturaleza sería la integral sobre la trayectoria C del campo P de x, y diferencial de x más q de x, y diferencial de y. Esto cuando f es una función que va de R2 en R2. O bien podemos tener integrales de este tipo. F punto diferencial de R, la integral sobre una trayectoria de la función P de x, y, z diferencial de x más Q de x, y, z diferencial de y más R de x, y, z diferencial de z, si en este caso el campo F es una función que va de R3 en R3. Estoy hablando entonces de integrales de línea sobre campos vectoriales. Esto se llama integrales de línea, integrales de línea sobre campos vectoriales. Integrales de línea sobre campos vectoriales. Y son las que nos está marcando nuestro programa. Entonces ahora, obviamente, pues la pregunta es, ¿y qué significa eso? ¿No? Sus garabatos. Es una integral, sí, que conoces de siempre, una integral. Pero ahora se le llama integral de línea. De hecho, podemos pensar que las integrales que a ti te han enseñado en tu curso de cálculo de una sola variable con el profesor Joel Nava, estas integrales, la integral de a a b de la función f de x diferencial de x. Este es un caso particular de una integral de línea. Tú estás integrando una función f de x a lo largo del eje de las x. Y obviamente sabes que la interpretación geométrica que tiene este tipo de integrales, la integral de a a b de una función f de x, que es integrable, por supuesto, que es integrable, significa que la f de x debe ser una función continua de tu curso de cálculo de una variable. La interpretación geométrica que tiene esto, pues no es otra cosa más que el área bajo la curva, ¿verdad? Pero es un caso particular de una integral de línea si entendemos que estamos integrando a lo largo de este segmento AB. De hecho, esto es una integral de línea también, pero es un caso particular, porque resulta, mira, que el concepto de integral de línea es más general que las integrales de tu curso con el profesor Joel. De hecho, la integral de línea surge como necesidad de tener que definir el concepto de trabajo. Uno de los conceptos más importantes en la física. Trabajo. Cuando nosotros calculamos el trabajo que desarrolla una fuerza para mover un objeto de un punto A a un punto B, pues simplemente lo que hacemos es aplicar una formulita que desde que somos niños de secundaria nos enseñaron como fuerza por distancia. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Eso yo lo recuerdo perfectamente cuando iba en la secundaria. Y te lo aprendes así, ¿no? Pues trabajo igual a fuerza por distancia.
Y es tan sencillito lo que nos enseñan ahí que dices, pues me dan la fuerza o me dan el valor de la fuerza y la multiplico por la distancia y ya calculé el trabajo. Eso dice el maestro, eso es trabajo. Pero en realidad no entendemos qué es eso. Y pues porque en la secundaria no estamos para entender bien todavía las cosas. Pues en la secundaria nada más andamos echando desmadre y tras las chicas y jugando. Pues es normal, esta es la época en la que pues, cuando eres chavo, pues las hormonas, ¿no? Es normal. Pero ya cuando llegas a la preparatoria es otro rollo. Ahí sí ya tienes que aprender, pues ya ahora sí cosas más formales y hay que asimilarlas. Porque si tu intención es llegar a estudiar una carrera profesional y no aprendiste bien ahí en la preparatoria o la vocacional o que hayas estudiado de bachillerato, llegas a la carrera profesional y al primer semestre, 3, 4 materias reprobadas. Y después, para que puedas reponerte, a lo mejor ya tienes que meter esta carta a comisión de honor y andas hasta quedando fuera. Entonces, por eso es que ya en la preparatoria es otro rollo. Hay que tratar de sí. Que sigue siendo también, pues, todavía desmadre, sí está bien, pero ya es más serio la cosa. Porque en una carrera profesional es otro rollo completamente distinto a veces. Entonces, mira, si tú, por ejemplo, quieres calcular el trabajo para mover este plumón que tengo aquí en mi mano y desplazarlo de esta posición donde lo tengo hasta esta posición de, no sé, 50 centímetros, pues yo tendría que aplicar una fuerza. Mira, una fuerza. Yo inmediatamente siento, y si quieres experimentarlo, inmediatamente siento cómo me está costando cuando estoy aplicando la fuerza, aunque este plumoncito no pesa nada, pero estoy venciendo el campo gravitatorio que está aquí abajo del plumón. Entonces le estoy aplicando una fuerza constante, mira, constante, para llevarlo hasta este punto que está a una altura de 50 o 60 centímetros. Entonces simplemente la fuerza multiplicada por esos 50 centímetros me dan el trabajo desarrollado por la fuerza aplicada. Y simplemente ese trabajo W, así se denota, ¿verdad? Porque estamos tan influenciados por el inglés que utilizamos la palabra work de trabajo y por eso para denotar trabajo se utiliza la letra W. Y el trabajo entonces es igual a fuerza por distancia. ¿Cuál fue la fuerza para mover este plumón? Pues no sé, lo que pesa el plumón. No sé, unos 20 gramos. 20 gramos. Quizá lo multiplico, lo paso a kilogramos, ¿no? 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿no? Para que quede expresado en kilogramos. Luego lo multiplico esto por la distancia, 60 centímetros, 0.6 metros. Y ya, ese es el trabajo. 20 entre 1000 por 0.6. Me va a dar un numerito. Estas unidades en las que se mide el trabajo se llaman joules, porque el trabajo es una unidad de energía o es una forma de energía y el trabajo pues está dado como el producto de una fuerza por una distancia. Entonces, si yo convierto esta cantidad a newtons y lo multiplico por la distancia en metros, newton por metro se llama joules. Y ese es el trabajo. Pero eso fue el trabajo para mover el plumón así, suavecito, con una fuerza constante y siguiendo la misma dirección que el desplazamiento. La fuerza que estoy aplicando va dirigida hacia arriba y el desplazamiento va dirigido hacia arriba. Así de sencillo sería entonces el problema. Pero mira, en la vida real y ya en problemas de ingeniería, muchas veces la fuerza que actúa sobre una partícula no es constante. Y más bien la mayoría de las veces. Y el desplazamiento tampoco es así rectilíneo, sino que ahora, a lo mejor para poder mover este plumón de este punto a este punto, tengo que hacer esto, mira, tengo que hacer esto.
¿Te fijaste? Apliqué una fuerza para que este plumón se vaya así, lo hago así, lo hago así, lo hago así, y hasta que llegó hasta el punto de 60 centímetros. Pero la trayectoria ya no fue así. Sino ahora la trayectoria, esta trayectoria de la que te estoy hablando aquí, esta C, es esta trayectoria que siguió el plumón para moverlo. Se fue así, así, así. Esa es la C. Estás aquí parado y la trayectoria para llegar a este punto, de este punto A este punto B. En el caso anterior, estás aquí, este es el punto A y este es el punto B, y la trayectoria fue así bien bonita. Y llegaste hasta aquí. Este fue el desplazamiento. Pero ahora el desplazamiento es este. En este caso, esta es la C. Ahora la C es así. Entonces la pregunta es, ¿el trabajo así se calcula igual? No. Para calcular el trabajo, para mover una partícula de un punto A a un punto B, tengo que calcular la integral a lo largo de la trayectoria que siguió el plumón, que es esta C, de un campo vectorial F punto de R, donde F es la fuerza aplicada, digamos. Y entonces, esto es lo que tengo que aprender a evaluar ahora, porque en realidad el concepto de trabajo es este. Cuando a un ingeniero le pregunten qué cosa es el trabajo y diga que es fuerza por distancia, pues todos se van a quedar pensando, ¿y hasta dónde estudió este cuate? Porque el trabajo en realidad, a nivel de ingeniería, cuando te preguntan qué es el trabajo, debes decir que el trabajo es la integral de línea, dada de esta manera, y es la fuerza aplicada sobre un objeto o una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria C y se determina de esa manera. Y resulta que para poder evaluar estas integrales, tengo que saber evaluar las integrales que me enseñó el profesor Joel. Porque esta integral de línea finalmente se evalúa como la integral de A a B, donde ahora el integrando que voy a poner aquí va a ser el campo vectorial F evaluado en las ecuaciones paramétricas de la curva, las R de T. Esas ecuaciones paramétricas que estudiamos al principio de nuestra unidad número 2, las R de T. Es decir, esta curva C la tengo que parametrizar para poder encontrar esta R de T. Evalúo el campo vectorial en estas ecuaciones paramétricas, hago el producto punto con la derivada de esta función vectorial y la integro respecto de T. Entonces, una integral de línea se convierte en una integral de este tipo que me enseñó el profesor Joel. Esta es una integral de ese tipo, porque el producto a punto entre este vector con este me va a dar como resultado una función que va a depender de T nada más. Por diferencial de T, pues entonces ya nada más integraré una función del tipo que ya sé evaluar. Y así se calcularía una integral de línea. Observa, fíjate, finalmente, ¿qué pasaría si la fuerza, esta que está aquí, es constante? Entonces, mira cómo me quedaría. ¿Cómo me quedaría el producto punto de este vector con este vector? Magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Pero si el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es el mismo, como este que estoy haciendo cuando elevo el plumón, la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. Entonces el ángulo que forman la fuerza aplicada y el vector desplazamiento es 0. Este ángulo vale 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, si yo la integro, mira, como la fuerza es constante,
Entonces sale de la integral y me queda fuerza por la integral del diferencial de R. Pero la integral del diferencial de R es R y por lo tanto el trabajo, si la fuerza es constante y tiene la misma dirección que el desplazamiento, pues claro, mira, de esta formulita también se obtiene que el trabajo es fuerza por distancia. O sea, en otras palabras, esta es la fórmula general para calcular el trabajo. Cuando la fuerza es constante y el desplazamiento tiene la misma dirección que la fuerza, pues el resultado es el que me enseñaron en la secundaria. Fuerza por distancia. Pero como tú vas a ser ingeniero, entonces los problemas que vas a enfrentar son de este tipo. Ajá. Y por esa razón, tenemos que aprender a evaluar este tipo de integrales. Esta es una de las aplicaciones que tienen las integrales de línea. El trabajo, el cálculo del trabajo. Pero también puede suceder que con una integral de línea calculas la corriente que está circulando a través de un conductor. Por ejemplo, en lugar de ser W, es la corriente. La corriente se define o se puede calcular como la integral de línea del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de R. Esto es lo que se llama la ley de Ampere. Y igual a la integral de línea de punto de R, siendo E el campo eléctrico y la corriente. Entonces, pues los ingenieros, como manejan estas cosas, pues tienen que aprender a evaluar estas integrales de línea. Y ese es el objetivo primario, es el primer objetivo de la unidad que vamos estando planteando en este momento. ¿Sí? Y pues como podrán ver, ya se me acabó el tiempo y yo quisiera más tiempo para ya comenzar esto, pero ya se acabó. Entonces, pues en principio, el lunes podemos continuar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, bueno. Pues entonces, gracias por la atención. Nos vemos lunes 10:30. Gracias. Gracias, hasta luego.